En efecto, esto que ha ocurrido hoy es tal vez una de las derrotas más importantes, más grandes que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pocos, muy pocos, yo tampoco pensaban que esta reforma, esta consulta, pues pudiera naufragar en el Senado y sin embargo, por una votación muy apretada, termina el Senado tomando dos decisiones que son claves, Rafael, y que el país tiene que entender bien. Una, revive la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, revive el trámite. Esta reforma se había hundido en la Comisión Séptima del Senado. Recordemos hace un par de meses, allí fue cuando el gobierno empezó a hablar de una consulta popular con 12 puntos que tenían pues unas propuestas que seguramente eran muy atractivas para la gente, pero que no tenían suficiente información tal vez, porque a todo el mundo le gustan cosas como no pagar impuestos, por ejemplo. Claramente. Pero usted y yo y todos los televidentes sabemos que hay que pagar impuestos porque así funcionan los países. ¿Y qué fue lo que pasó hoy? La plenaria del Senado revive a través de una apelación esa reforma. Esa reforma va a tener que ser discutida, debatida y no necesariamente aprobada, pero seguramente algunos puntos sí se van a aprobar antes del 20 de junio cuando termine la legislatura. Y lo que ocurrió también fue que el Senado, por 49 votos contra 47, hundió la consulta popular. Y allí también hay una apelación. Sí, pero es bastante, o sea, en realidad lo que el gobierno está diciendo es que hubo supuestamente un fraude, pero esta es una decisión que toma la plenaria. Allí no hay una decisión, no hay una instancia superior, la verdad. Seguramente pueden demandar, pero más allá de eso hay una preocupación grande porque el gobierno habla de un supuesto fraude y hay de alguna manera un ruido fuerte con una huelga general porque el ministro Sanguino, Antonio, el ministro de Trabajo, habló en el Twitter de una huelga general en tono de pregunta, pero mucha gente se está preguntando si ese va a ser el camino que va a tomar el gobierno. Y aquí hay una cosa muy importante, no es que el Senado le haya dicho no a las propuestas, las van a volver a debatir. De hecho, en este momento tal vez es más probable que muchas de esas propuestas que estaban en la consulta popular se materialicen y lleguen más pronto, Rafael, que si hubiera consulta, que eso para que hubiera, tenía que ser además aprobada o tendrían que haber votado 13.800.000 colombianos, la mitad de ellos tendría que haberlos aprobado más un voto y eso es un trámite bastante largo. Si esos 12 puntos hubieran llegado eventualmente a una consulta popular, hubieran sido aprobados, fácilmente estaríamos hablando de un par de años de trámite. Lo que va a hacer el Senado ahora y se comprometió a ello es que antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura, pues va a votar estas iniciativas y muy probablemente muchos de estos temas van a convertirse en ley de la República muy rápido. Por eso el argumento que está esbozando en este momento el gobierno de que se les negaron los derechos a los trabajadores, pues en realidad no es cierto, literalmente no es cierto. Y que también han dicho ya los sindicatos que han llamado precisamente a protestas, y usted lo menciona, John, ¿hay una preocupación allí por ese llamado que están haciendo una huelga general, a salir a las calles, a esas protestas? Claro, de hecho la iniciativa de la consulta era muy polémica porque uno, le valía 700.000 millones de pesos al país en un momento en el que no hay plata para la salud y no hay plata para una cantidad de cosas, según el gobierno. Sí. Pero la segunda es que era una propuesta en un momento político muy convulsionado, pero además en pleno año preelectoral. Y para muchos sectores era claro que la consulta era un caballito de batalla del gobierno del presidente Petro de cara al 2026. ¿El Senado podía negar la consulta? Por supuesto que sí, eso está en la ley también. Pero claramente el Senado niega la consulta, pero revive la reforma y muy probablemente algunos de esos puntos que estaban en la propuesta del gobierno van a terminar convertidos en ley más rápido incluso de lo que se estaba planteando con la consulta. Lo ha dicho precisamente FENAL con la reacción al hundimiento de hoy. Dice que era una consulta innecesaria y que además estaba politizada. Yo quiero que finalicemos este análisis hablando de cómo queda el escenario político, porque entonces de nuevo regresamos a la confrontación, a una ruptura entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar en materia política en nuestro país? No, viene una situación seguramente más polarizante y más polarizada que la que tenemos hoy. Desde China, el presidente Gustavo Petro ha hablado de fraude, se le ha ido durísimo al presidente del Congreso, a Efraín Cepeda, lo han tildado de bandido, lo han tildado de jefe de banda. Lo que vamos a ver aquí seguramente es esto. Una, el gobierno va a endurecer su discurso. Dos, Efraín Cepeda se consolida como el líder de la oposición porque claramente el manejo que le dio a la sesión del Congreso, que es un manejo legal, de acuerdo con la ley quinta del Congreso, que ya lo había hecho el gobierno cuando estaba en esas posiciones, pues claramente lleva al Congreso a tomar una decisión que no le gustó al gobierno. Y una tercera cosa también que es muy importante, Rafael, es que el Congreso tiene la obligación de debatir a profundidad la reforma laboral y tiene que mirar cuáles son esos puntos que realmente les sirven a los trabajadores, pero que también protegen de alguna manera la posibilidad de generar trabajo formal en Colombia. No se puede cerrar esta discusión
después de semejante trayecto que hemos tenido que vivir tan polémico, con una reforma laboral que no vaya a ser. Hay que aprobar cosas, hay que hacer cambios, en eso todos coincidimos, pero la manera del gobierno de tratar de imponer las cosas a la mala, pues realmente no funciona. Veremos entonces qué pasa con todos estos actores, el gobierno, el legislativo y también los empresarios que han criticado fuertemente esta reforma laboral y que dicen que hay que llegar a consensos. Es John Torres, editor de la Mesa Central del Tiempo. Gracias por acompañarnos aquí. Claro que sí, muchas gracias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.